Está con nosotros Sigrid Arz, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. Bueno, este instituto ya tiene 10 años de existencia, sin embargo, su función, su misión, no está clara para el público en general, para el público amplio. ¿Podrías decirnos cuáles son sus objetivos concretos del IFAI? Claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Mira, fundamentalmente son dos. Nosotros velamos por el derecho al acceso a la información y por el derecho a la protección de datos. Cuando me refiero al derecho al acceso a información, ¿cuál es? Lo que coloquialmente conocemos como la rendición de cuentas y la transparencia. El IFAI arranca en el año 2002. Este año se cumplen 10 años y a través de un marco normativo se obliga en el gobierno federal a las 240 dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal a que se sometan a una rigurosa transparencia y rendición de cuentas de todos sus actos públicos. Tenemos incluso un apartado que es el artículo 7, donde se obliga a transparentar y poner en línea los contratos, las licitaciones, las auditorías, el directorio de funcionarios, el organigrama de cómo funciona la dependencia, los objetivos y metas que cada una de las dependencias tiene. Y evidentemente el desafío es que el ciudadano se apropie de ese derecho. Ante cualquier duda que el ciudadano tenga y que quiera conocer cuál fue el proceso de deliberación para fomentar una determinada política pública, como puede ser el programa de oportunidades, el ciudadano puede solicitar todas las documentales, examinarlas y de allí hacerse un juicio sobre determinada política pública. Bueno, sin embargo, hay algunas quejas sobre algunas restricciones que, digamos, que consideran información clasificada, que le llaman, y algunas dependencias no ofrecen esta información. ¿Qué hacen ustedes en esos casos? En esos casos, mira, el ciudadano hace la solicitud, supongamos, a una de las clásicas que protegen información, como podría ser la Secretaría de Seguridad Pública, en donde solicitan información sobre un operativo de seguridad que se estaba desarrollando hace algunos meses. El IFAI dentro de sus leyes tiene dos artículos, el artículo 13 y el artículo 14, para proteger información por considerarla de seguridad nacional, de seguridad pública, por encontrarse esa información en un proceso deliberativo, ¿no? Entonces el ciudadano recibe la respuesta de la dependencia y evidentemente no le parece que esa información en ese momento haya sido clasificada como reservada. Lo que le toca al IFAI hacer es detonar un proceso de investigación donde pondera si la clasificación que sostiene la dependencia es correcta, porque la dependencia tiene que demostrarle al IFAI que por divulgar esa información hay un daño probable, presente y específico. O sea, le genera una vulnerabilidad en ese tiempo al acceder a esa información. Si no brinda los elementos, entonces el IFAI evidentemente fallará a favor del ciudadano y ordenará y se revocará la clasificación de la dependencia e instruirá a que se le entregue la información. Sí. De un año para acá, el IFAI ha promovido la protección de datos. ¿Esto qué significa? Que de protección de datos e información del ciudadano, de las personas físicas o morales. ¿Qué significa esto exactamente? Mira, los datos personales es todo aquello que te hace identificable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento, tu edad, tu estatura, tu RFC, tu CURP, ¿no? Pero también hay datos sensibles, quiere decir aquello que puedan tener sobre tu estado físico, tu estado psicológico, tu patrimonio, tus preferencias sexuales, tus preferencias políticas, ¿no? Y el IFAI, aun cuando protegía los datos personales que se recolectan en el sector público desde el 2002, entra de lleno a promover una cultura de protección de datos a partir del mandato de que nosotros somos la autoridad que vela porque se protejan correctamente los datos personales que son recolectados por la iniciativa privada, por las empresas, por pequeñita que sea o por grandota y departamental y de crediticia que sea, ¿sí? Y eso quiere decir que tenemos que tomar conciencia y darnos a la tarea junto con las empresas a preguntarles realmente si toda esa información que recolectan de nosotros la requieren,
para la finalidad de la misión que hace esa empresa. Es muy común y estamos muy echados para adelante para pedir todo sobre cada uno y nosotros muy dados a explicar y a dar cualquier detalle de uno mismo. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a poder sembrar esa pregunta, porque en la medida que van recolectando datos mucho más sensibles de tu persona, la empresa o el particular está obligado a protegerla mucho más claramente y de saber que esa información, si no tiene tu consentimiento, por ejemplo, no la puede andar transmitiendo a otras empresas, a proveedores y ese tipo de cuestiones. Entonces tiene que formar una cultura tanto en el ciudadano como en las empresas públicas, en las instituciones públicas y también, sobre todo, en las empresas privadas, sobre para qué sirven los datos, para qué solicitarlos y, sobre todo, a quién suministrarlos. No, sin duda. Nosotros, al arranque del IFAI, hubo un proceso de gran acompañamiento con las grandes, con los grandes sector público, esto es, con el IMSS, con el ISSSTE, que recolectan cualquier cantidad, ellos manejan tu expediente, ¿no? Hoy por hoy el IMSS tiene 30 millones de expedientes clínicos. Y fue un proceso en que el IMSS entendiera que todo aquello que recolecta sobre esa persona en realidad es de la persona, no es propiedad del IMSS, y que la persona en cualquier momento puede solicitar su expediente clínico completo. ¿Sí? Pero ese es en un sector y es únicamente en el sector público. Hoy, a partir del mandato del año pasado, el Congreso nos pide que nos hagamos cargo de la protección de datos en toda la iniciativa privada, a lo cual, como tú bien señalas, la iniciativa privada también tiene que entrar en un proceso de educarse y de alertar a las personas sobre toda aquella información que tienen y estar seguros si la pueden compartir, si no la pueden compartir, si es delicada tener medidas de seguridad, porque también, hay que señalarlo, los datos personales, tus inquietudes de qué compras, a qué horas compras, qué tipo de cosas compras, ya hay un mercado de interés sobre tus propias actitudes económicas y está adquiriendo un valor muy importante. Sin duda una tarea gigantesca, monumental, pero desde luego importante tanto para la ciudadanía como para las instituciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.